Me encontraba en la sala de espera de aquella clínica que, como tantas, la cubrían paredes blancas sin vida, y la frialdad de su decoración solo generaba más apatía de la que ya éramos todos presas en épocas de COVID. Esto generaba en mí aún más ansiedad y ganas de salir corriendo. Estábamos varias mujeres esperando nuestro turno para pasar, y cada que se abría y cerraba la puerta de aquel consultorio íbamos quedando menos y menos. Al escuchar a la recepcionista decir mi nombre, respiré profundo y entré. Desde que puse pie en aquel consultorio y empezaron las preguntas de rutina que le hacen a los pacientes de primera vez, sentí algo extraño en mi cuerpo que no me gustó. La doctora no hacía contacto visual conmigo y cuando yo contestaba alguna de sus preguntas en negativo a situaciones que ella consideraba irresponsable o reprobable, quitaba sus ojos del expediente médico para verme con ojos de desaprobación y procedía a regañarme como si fuera yo una niña. Para ese punto ya me sentía yo muy incómoda y algo enojada por su trato, pero decidí continuar y darle oportunidad al momento, pues al final de cuentas era ella la doctora y debía yo de confiar en su criterio. De manera muy robotizada me pidió que entrara a ponerme una bata para revisarme. Mientras me desvestía en el baño, volví a pensar que tal vez aquel momento era el ideal para irme y retomar con otro médico, pero me convencí de que ya estaba ahí y que tal vez yo estaba exagerando la situación. Al inicio, con la revisión, que ya de por sí es incómoda, empecé a experimentar dolor que iba en aumento. Pero entre más yo le decía a la doctora, ella parecía no importarle y continuaba hablando y haciendo no sé qué, porque para ese punto mi mente se había bloqueado y el dolor que sentía lo cubría todo, lo que generaba aún más dolor porque mi cuerpo estaba completamente tenso. Al llegar al punto más alto de dolor me quejé muy fuerte y ella procedió a callarme y a decirme lo siguiente: baja la voz, van a pensar que te estoy violando y nadie va a querer pasar después de ti. La indignación había tocado el punto más álgido. Como la adulta que era, decidí respirar profundo y aguantarme para salir con algo de dignidad de todo aquello. Una vez que terminó la revisión y entré al baño, me recargué con mis dos manos en el zinc que tenía un espejo enfrente. Me vi y las lágrimas me brotaron en silencio. Aquello había sido en efecto, como la doctora dijo, una violación. Una que violaba mis derechos más básicos como la empatía, los límites y el respeto. Después de aquello me sentí muy enojada. Repasaba una y otra vez en mi cabeza las diferentes maneras en las que pude haber actuado, en todo lo que debía haber dicho. Estaba enojada, especialmente conmigo por no haberme escuchado cuando mi voz interior me avisó más de una vez que mis límites estaban siendo transgredidos. Pero elegí confiar en quien se supone era el profesional antes que en mí. Hola a todos, mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 6 de La Magia del Vacío. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, yo quiero arrancar primero que nada pidiéndoles una disculpa porque ando medio engripada, así es que traigo una voz gangosa que espero no sea muy incómodo que me escuchen así, porque este tema que les traigo es, creo, el más importante del que voy a hablar en todo el podcast y este es el discernimiento. Para aquellos que no sepan qué es la palabra, pues si la googlean les va a salir que es la capacidad que tenemos todos para distinguir entre una cosa y la otra, entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Es la capacidad para distinguir entre dos caminos, básicamente. Quise tocar este tema el día de hoy antes de continuar con cualquier otro que se vuelva un poquito más polémico, si le pudiéramos decir de alguna manera, porque me gustaría que quien sea que esté escuchándome utilizara el discernimiento en cada uno de los episodios. Fíjense, la palabra discernir su etimología viene del latín que es dis,
que significa por distintas vías, y cerner, que es separar. Entonces, en esta era de tanta y tanta y tanta información, no sé si les ha pasado que a veces ya no sabes ni qué creer, ni qué pensar, ni qué es lo correcto en cualquier tema, sea política, salud, educación, bienestar, lo que sea. Muchas veces hay personas que se expresan con tanta convicción que de verdad si no sabemos nada del tema, pues le compramos, ¿no? Lo que nos esté vendiendo. Y no siempre es así, no siempre la persona que tiene la mayor capacidad para expresarse con elocuencia significa que lo que esté diciendo pues sea lo mejor, ¿no? O lo real. Y hay personas que tienen todo el conocimiento y no se les da muy bien expresarse y a lo mejor por eso pues no nos venden lo que nos están diciendo, pero a lo mejor ahí está la verdad de las cosas. Como adultos que somos, es súper importante que pasemos por un filtro absolutamente toda la información que vamos absorbiendo todos los días, porque, repito, en esta era de la información, todo el tiempo estamos consumiendo contenido, ya sea a través de las redes sociales, a través de los podcasts, a través de la televisión. Tiene que haber algún filtro y la responsabilidad de poner ese filtro, ya que pues no sé, no lo hace el gobierno o ninguna otra institución, pues lo tenemos que hacer nosotros como adultos. Miren, en esta pequeña anécdota que les conté al inicio, la verdad que la pensé mucho en si compartírselas o no, porque no quisiera que el podcast se volviera en asuntos de mi vida personal. Pero sí creo que a veces podemos tocar más profundo a las personas cuando nos adentramos en experiencias y siempre y cuando éstas tengan como finalidad hacer un punto, pues de cierta manera son válidas, ¿no? Según yo. Entonces, lo que quise aquí mostrarles es que todos en algún momento de nuestra vida nos topamos con que no hacemos el correcto discernimiento de una situación, de una persona, y no importa qué tan preparados estemos, no importa qué edad tengamos, no importa el género que seamos, a todos en algún punto nos pasa. Y la razón, desde muy temprana edad se nos enseña a confiar en el otro antes que nosotros mismos. Un ejemplo muy claro sería cuando una mamá está llorando o es muy evidente que está mal y el niño pregunta qué pasa. Y si mamá le dice que todo está bien, para el niño que podrá tener 4 o 5 años y que es su figura de autoridad mamá, y pues mamá sabe más, si dice que está bien, pues todo está bien. Pero hay algo intuitivo que le está diciendo al niño que algo está diferente, que algo está raro, que algo está viendo que no está bien. Pero si mamá le está diciendo lo contrario, desde ahí empieza el niño un poco como a poner en duda lo que él piensa, lo que él ve, ¿no? Porque independientemente de eso, se le está externando otra cosa. Pero irónicamente, después nos sorprendemos por estar en relaciones con personas que o son agresivas o son conflictivas o en amistades donde había traición y nos preguntamos cómo es que no nos dimos cuenta si ahí estaban todas las señales. Y así es que vamos por la vida, un poco a ciegas, dejando que los demás nos digan qué es lo que tenemos que hacer. El nutriólogo, cómo nos tenemos que alimentar. El médico, qué pastillas tenemos que tomar a veces para el resto de nuestra vida. El psicólogo, qué traumas traemos y en qué nos tenemos que enfocar. El sacerdote, cómo es que tenemos que llevar nuestra vida espiritual. Y miren, no es que esto esté mal, por algo existen los especialistas en sus distintas áreas, pero siempre tenemos que ir como adultos con estos especialistas y no como estos niños donde me van a decir qué hacer y simplemente tal cual me lo digan, yo voy a seguir instrucciones sin antes discernir la situación, ¿no? Porque si bien estos especialistas nos van a dar un punto de vista por lo que ven y por los estudios previos que tienen, no hay nadie que sepa más de nosotros mismos que nosotros. Siempre va a haber este conocimiento, pues, nato que tenemos de cómo nos sentimos. Lo que pasa es que la mayoría no queremos hacer la tarea.
Esto es lo que en realidad pasa y siempre queremos que alguien más nos solucione las situaciones sin nosotros tener que hacer mucho al respecto. Miren, les voy a platicar una anécdota porque ya sé que les encanta. Hace tiempo yo entré a un negocio de estos que pues en el momento está muy de moda y a todo el mundo le está yendo súper bien, un poquito piramidal. Como dentro estaba una persona en la que yo confío muchísimo, me atrevería a decir que casi ciegamente, y hagamos un paréntesis en esto, pues yo también decidí entrarle con toda la confianza y tenía ahí algunos ahorros y dije, bueno, pues le voy a entrar, ¿no? Y por un tiempo pues fue bastante bien a todos los que estábamos ahí, pero para hacer la historia corta pues se fue todo al carajo y pues nada, ¿no? Se perdió el dinero. Lo que siguió después es que muchas de las personas que estaban dentro, pues ya saben, empezaron a arremeter con la persona que los metió y la persona que los metió con el otro que estaba por encima y así. Pero lo que yo iba notando es que uno se iba echando la culpa al otro y aquí nadie parecía que se estaba responsabilizando de la parte que le tocaba. ¿Qué es? La parte que nos toca cuando entramos a un negocio es de pura entrada no estar desde el niño, sino desde el adulto. Y cuando eres adulto, tú, por más que confíes en alguien, no te dejas llevar o no tomas tus decisiones por la confianza hacia otro, sino la tienes que tomar basada en el conocimiento que tú tienes de ese negocio, qué tanto investigaste, con qué otras personas hablaste, qué seguimiento le das. Pero no nos gusta hacer el trabajo, no tendemos a hacer eso y después cuando hay consecuencias negativas, entonces echamos la culpa, entre comillas, al más grande, pero cuando todo está yendo bien, entonces sí nos paramos el cuello y decimos, no, yo estoy en un negocio, y entonces ahí sí actuamos como si fuéramos nosotros los de la buena decisión. Miren, por ejemplo, en consulta, a mí me sucede mucho que cuando llega un paciente de primera vez, que ya de pura entrada, la mayoría de las personas que llegan a una sesión psicológica ya llegan porque ya traen el problema hasta el cuello. Llegan y te entregan a ti, como el psicólogo, el problema queriendo que tú le encuentres una solución y le digas qué es lo que tiene que hacer. Ahora, para que ese problema haya llegado a ese punto, normalmente tuvo muchísimas señales la persona para que solucionara el problema. Sin embargo, llega cuando la situación ya está a reventar y quiere que tú se la soluciones. Esto es muy peligroso por los dos lados, tanto por el lado del psicólogo, del profesional, porque como a una persona que tú apenas estás conociendo, te va a dar toda esa responsabilidad a ti y tú tendrías que decirle cómo solucionarla. Es muchísima responsabilidad. Y aparte que así no funciona. Y por el otro lado, que todavía me parece mucho más peligroso, es que lleguemos desde ese lugar tan infantil a querer que otros hagan el trabajo por nosotros. Y cuando hacemos esto, les entregamos todo el poder que nos corresponde. Esto es peligrosísimo, porque si tienes enfrente a una persona que no es ética, que no tiene los mismos valores que tú, lo que esa persona puede hacer con el poder que tú le estás entregando son atrocidades que las hemos visto en todos lados. O sea, ahí hay miles de ejemplos en las religiones que se supone que es donde te tienes que sentir más seguro, más protegido y cuántas cosas no han sucedido. No podemos seguir dando el poder total a otras personas. Siempre nos tenemos que estar cuestionando si lo que nos están diciendo nos hace sentido, nos funciona, si algo no sentimos mal, no congeniamos como adultos y con la pena que nos dé, nos paramos de cualquier lugar y nos vamos. Que no sea la vergüenza o que no nos gane nuevamente el creer que a lo mejor estamos exagerando en alguna situación, el que tal vez es por ignorancia y que nosotros no sabemos. Retomemos nuestro poder y hagamos uso de él y dejemos de entregárselo a otras personas. Todos los profesionistas somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Hay que tener esto siempre en cuenta cuando vayamos a pedir una opinión o que vayamos a pedir un asesoramiento de cualquier tipo. Y si ya nos vamos a dar a la tarea de cuestionarnos hasta un servicio que pagamos,
¿por qué no lo haríamos en cosas más banales como redes sociales, este podcast, etcétera? No es posible que sigamos autodiagnosticándonos por un video que vimos en TikTok de 1 minuto o etiquetando a otras personas por lo mismo, ¿no? Diciendo, no, es que esta persona es narcisista porque hizo check a todos estos puntos. ¿En serio? ¿De verdad vamos a dejar que así de fácil y así de sencillo alguien nos etiquete o nos convierta en esto o en aquello? Vamos a lo mismo, estamos actuando como si fuéramos niños por la flojera de no hacer el trabajo, por la flojera o el miedo de no pagar el precio de ir a una terapia formal, por no poner atención en cómo me siento cada que como esto o que como lo otro, o cómo me cae este medicamento. No, o sea, vamos un poco como en automático en la vida, sin hacernos las preguntas importantes, y cuando tenemos algún malestar grande, vamos a que otra persona nos diga qué es lo que nos pasa y nosotros no tenemos ni idea de qué está sucediendo con nosotros. Bueno, ¿y qué sí podemos hacer para empezar a discernir en nuestra vida de manera correcta? Miren, de entrada, para poder discernir correctamente, tenemos que tener claridad. Y para tener claridad, tenemos que tener nuestros límites bien claros. Y para saber cuáles son nuestros límites, tenemos que conocernos. Y para conocernos, tenemos que hacernos las preguntas importantes. Y las preguntas importantes son incómodas. Y no se preocupen, no les estoy pidiendo que se avienten un clavado a las profundidades más extremas. Siempre el iniciar a subir una montaña, por más alta que ésta sea, iniciamos con el primer pasito. Y esto es lo que nos va a ayudar en esta ocasión. Iniciar por cosas súper sencillas, como por ejemplo en la mañana cuando nos levantamos, preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Es súper fácil que nos perdamos en cuanto abramos los ojos para apagar el despertador, agarrar el teléfono y empezar a scrollear. Cuando menos pensamos ya se nos fueron ahí 10, 15, 20 minutos y ya no supimos nunca cómo habíamos despertado esa mañana, ¿no? Muchas veces amanecemos con un dolor o por alguna extraña razón estamos de malas o estamos más sensibles de lo normal. Y si no nos damos cuenta de que ya despertamos así, después en el transcurso del día podemos achacárselo a algo que comimos, a que me enojé con alguien, y pues ahí ya no sería un correcto discernimiento, porque por más que tú sientas que algo no está bien, no tiene que ver con la persona o las circunstancias, sino más bien tiene que ver contigo, con algo que ya sucedió desde que abrimos los ojos. Otro paso sería cuestionar a los demás. Si yo voy a cualquier tipo de consulta, muchas veces los profesionistas empiezan a hablarnos con términos que uno se queda con cara de ¿what? A mí me pasa todo el tiempo cuando estoy con un médico, o también me pasa mucho con el contador que se pone a hablar y de verdad, por más que hago un intento y me súper enfoco, les juro que en la segunda frase yo ya estoy pensando en la inmortalidad de la mosca y nada más estoy viendo al hombre que está hablando y no estoy entendiéndole absolutamente nada. Aquí un poco hay que perder la pena, ponerles un alto, claro, de manera educada, y pedirles que por favor nos expliquen con bolitas y palitos, porque a veces empezamos a usar cierto vocabulario, especialmente cuando estamos en un ramo. Por ejemplo, yo en la psicología, de repente puedo ponerme a hablar con algunas palabras que a mí se me hacen el pan de cada día y para algunos no lo tienen muy claro. Y es válido preguntar, ¿no? Porque como decía no sé quién, pero fue muy atinado, la pregunta más estúpida es aquella que no se hace. No nos quedemos con la duda, preguntemos, y si no entendemos la respuesta, preguntemos otra vez y las veces que sean necesarias hasta que nos quede claro lo que nos están tratando de decir. Y más cuando esto tiene que ver con nuestra salud de cualquier tipo, ¿no? O cuando nosotros vamos a estar involucrados en ello. No demos por sentado que aquella información que estamos consumiendo, así venga de la persona que más admiramos, siempre va a ser legítima, porque recuerdo mucho algo que una persona me dijo hace tiempo y me encantó, se me quedó súper grabado, que es, aunque tú veas
algo escrito, plasmado en el libro de libros, al final de cuentas es solo una opinión y las opiniones están basadas en nuestra experiencia, en nuestra ideología, en nuestra manera de pensar, en la manera en que nos criaron, en la religión, etcétera. Entonces siempre va a ser cuestionable porque cada persona es un mundo. Ahora, también puede suceder que algo de lo que digan o escuchemos o leamos en algún libro nos haga sentido, pero otra parte no. Y entonces sería muy válido decir, me quedo con esto, pero esto lo desecho, porque tampoco sería justo que por una sola cosa que no nos pareció, ya nos deshagamos de toda esa información que pudiera ser valiosísima solo por un punto en el que no estuvimos de acuerdo. Se vale que nos tomemos nuestro tiempo, se vale que cambiemos de opinión, se vale que pidamos segundos puntos de vista, que comparemos la información con otra. Se vale que hagamos todos estos pasos hasta que nos quedemos tranquilos y en paz con la información que tenemos. Ahora quiero hacerle un spoiler a todos aquellos que son, no quiero decir que muy cuadrados de mente, pero que sí son muy científicos o le gustan mucho los hechos para basar sus decisiones. Y es que el área de lo científico también cambia. No es tanto que se equivoque, pero recuerden que lo que está científicamente comprobado siempre va a estar basado en hasta dónde está desarrollada la evolución humana, o sea, hasta dónde llega nuestra tecnología, hasta dónde llega nuestro conocimiento. Entonces, siempre los hechos científicos es solo una parte de la verdad. O sea, no es que sea mentira, pero es solo una parte. Y cuando evolucionamos más y tenemos otras herramientas, podemos extendernos y ver aún más allá. Y entonces es como si la información hasta cierto punto está incompleta. Si bien es bueno que basemos nuestras decisiones o puntos de vista en data fija, va a ser todavía muchísimo mejor si lo complementamos con esta otra parte más intuitiva, que es más empírica, y así tenemos ambos como conocimientos, tanto el científico como el empírico, y esto genera un equilibrio. Recordemos que siempre irnos solamente a un extremo de la balanza, pues lo único que va a hacer es destantearnos y en algún punto va a tocar que choquemos con pared. Un segundo pasito para avanzar en esta montaña del discernimiento es escuchar al cuerpo. No les puedo terminar de decir porque les juro que podría ser casi todo un podcast, ni siquiera un episodio, un podcast acerca de la información que nos revela nuestro cuerpo cuando aprendemos a escucharlos. Yo honestamente hubiera cambiado la vida si desde chica me hubieran dicho esto y yo hubiera empezado a practicar, ¿no? Porque también tiene que ver con la práctica. El cuerpo todo el tiempo nos está dando señales de por dónde ir y por dónde no. Para cada persona va a ser diferente. Este no es un librito donde cuando sientes esto significa esto otro. No es así. Otra vez, no seamos flojos. No vayamos por aquel camino que ya nos va a dar todas las soluciones, sino para cada persona va a ser distinta. A veces el cuerpo nos habla a través de, por ejemplo, de sentir un escalofrío, sentir un cansancio, de sentir muchísima energía, de algún dolor específico, como, no sé, ¿no? Cada que convivo con esta persona o cada que me voy de aquí, extrañamente me siento con dolor de cabeza. Ahí hay alguna información. No es casualidad, ¿no? Si 3 de cada 3 veces que llego a ese lugar y me voy, salgo con dolor de cabeza, pues algo nos querrá estar diciendo el cuerpo, ¿no? Y que no estamos queriendo escuchar. Si, por ejemplo, tengo un dolor físico y ya fui con el médico y ya me canalizó con un especialista, ya fui con otro, ya cambié de medicamento 3, 4 veces y nada más no se me quita este dolor, pues algo nos estará diciendo el cuerpo mucho más profundo que simplemente el dolor físico. Entonces, averiguar, por ejemplo, cuándo inició, qué situación estaba yo pasando en ese momento de mi vida que me inició este dolor que ya no se terminó, o si fue aumentando o disminuyendo en alguna temporada. No sé, todas estas preguntas tenemos que irnoslas haciendo de a poco y ver la situación como si fuera un rompecabezas, en vez de que sintamos como, ay, no, qué enfado,
Veámoslo como una investigación en donde, bueno, quiero averiguar, a ver de dónde viene, hagámoslo con entusiasmo, con curiosidad, como cuando uno quiere investigar o saber más acerca de cualquier tema, aunque sea por chisme. Tratemos de ver a nuestro cuerpo como nuestro amigo, como nuestro mejor aliado. Recordemos que en esta vida que estamos teniendo, nuestro cuerpo es solamente el disfraz que se nos dio para jugar este juego y el día que ya no existamos en esta tierra, no es como que vamos a dejar de existir, ¿no? Seguimos siendo nada más sin este avatar que es nuestro cuerpo. Entonces, tratemos en esta vida de conocerlo, de ver qué secretos tiene escondidos, de ver qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere enseñar. Juguemos con él, veamos qué señales nos da cuando nos quiere comunicar qué cosas. Hagamos experimentos, no sé, dejemos de comer tal vez una semana carne y veamos cómo nos sentimos. Dejemos los lácteos tal vez algún tiempo y luego retomémoslo para irnos conociendo e ir viendo cómo es que reacciona nuestro cuerpo, cómo es que nos sentimos con esto, con aquello, si nos sentimos más ligeros, más pesados, qué es lo que pasa. Se trata también de que nos experimentemos en nuestra propia piel y que hagamos de nuestro cuerpo nuestro mejor aliado, aquel que nos va a ayudar a discernir cuando la mente esté o muy agotada o muy abrumada o con tanta información que le esté siendo casi imposible tomar una decisión clara. En eso el cuerpo nos va a ayudar muchísimo y creo que cada vez va a ser más importante escuchar a través del cuerpo porque con tanta información está siendo un poquito, no un poquito, está siendo bastante retador para la mente hacer este discernimiento correctamente. Y un último escaloncito que les quiero dar para que subamos esta montaña es menos es más. En esta era en la que estamos viviendo, definitivamente menos es más. Con esto me refiero, si tú no encuentras claridad para tomar una decisión, cualesquiera que ésta sea, más información no te va a ayudar. De verdad se los digo por experiencia, yo que soy súper clavada y súper intensa, que me agarro en una línea y no salgo, de verdad que cuando me siento así, lejos de que eso me ayude, me perjudica muchísimo más, me revuelve muchísimo más. Y si eres una persona indecisa todavía, peor, porque es algo tan sencillo como, ¿qué es más fácil para ti decidir? O sea, si me levanto en la mañana y tengo 3 camisas de opción, o si me levanto en la mañana y tengo 15 camisas de opción. Obviamente va a ser para ti mucho más rápido entre menos opciones tengas. Entonces, lo que hacemos cuando no estamos claros y nos llenamos de un libro, de un podcast, de un taller, pero ahora voy a hablar con fulanito, pero ahora le voy a pedir la opinión a fulano de tal, se empieza a convertir en un caos y cada vez vamos a escuchar menos la única cosa que nos puede sacar de ese enredo, que es nuestra sabiduría interior, nuestra vocecita que nos conoce más que cualquiera allá afuera y que entre más opiniones pidamos, más y más y más vamos callando esta voz del discernimiento. Pues yo creo que ya me prolongué bastante y voy a ir cerrando este episodio compartiéndoles un versículo de la Biblia que no sé ni quién lo dijo ni cuál es, pero me parece muy adecuado para este tema y dice más o menos así: quien tenga ojos para ver, que vea, y oídos para oír, que oiga. Esto no puede ser más claro y yo creo que las grandes verdades muchas veces se ocultan entre un tumulto de mentiras para que no cualquiera las pueda ver y las pueda distorsionar, sino solamente aquellos que realmente buscan la verdad sean capaces de encontrarlas. Y aquí nos podemos dar cuenta de que no basta con que tengamos oídos para escuchar la verdad o la mentira. Tenemos que ir más allá de las palabras y también no es suficiente con que veamos con nuestros ojos. Hay algunas verdades que no son tangibles, que no podemos tocar, que no podemos oler, que no podemos sentir. Hay verdades que van más allá de nuestra simple mirada. Por aquellos que no se habían dado cuenta, siempre al final del episodio yo termino con las palabras de escuchen con el corazón, que con esto
Me refería justamente a eso, a que no solamente oigan aquello que yo les estoy diciendo, sino que ustedes escuchen con algo más allá que los oídos, este corazón que siempre nos va a dar la señal inequívoca de que sí y que no funciona para nosotros. Disciernan con la intuición, que con esto me refería a que no siempre vamos a poder tomar las mejores decisiones a través de la mente. Muchas veces lo vamos a tener que hacer desde este lugar que a veces nos genera mucho miedo, que es desde la intuición, como desde estas corazonadas que nos llevan a hacer algo. Son todas estas decisiones que si las hubiéramos tomado con una cabeza fría, nunca las hubiéramos hecho y que ahora gracias a que lo hicimos desde este lugar más intuitivo, tenemos grandes aventuras o hemos conocido a grandes personas. Y que abramos nuestra mente. De repente nos pueden llegar algunos conceptos que nos choquean muchísimo y nos vamos a bloquear y esto está bien. Ay, ya había dicho que ya estaba por concluir, pero esto me parece muy importante. Miren, hace mucho tiempo, cuando yo tenía como unos 12, 13 años, hubo una tía que me introdujo a un librito que se llamaba Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Yo estaba devorándome este libro como si no hubiera un mañana hasta que me topé con un concepto, o sea, una idea que me voló la cabeza. Recuerdo el momento cuando me topé con este párrafo, automáticamente cerré el libro, me entró como un miedo, o sea, como que algo casi me explotaba en el cerebro y no quise volver a saber de esto, no quise dialogarlo con nadie, no quise saber más al respecto y refundí eso que había leído en lo más recóndito de mi ser. No quise saber nada más. Pasaron años, tal vez 2, 3 años, donde me di cuenta de que este concepto que yo había leído simple y sencillamente tenía todo el sentido para mí. Me contestaba bastantes preguntas que yo tenía, hacía sentido a la manera en que yo veía el mundo, entre muchas otras cosas. Entonces regresé al libro y cuando lo volví a leer, me pareció lo más sencillo, lo más claro, lo más básico. Y yo no entendía cómo había dejado pasar 3, 4 años y de un de repente esto era como, pues casi parte de mi vida, o sea que casi explicaba mi existencia, pero anteriormente yo había rechazado. Y la respuesta que yo encontré es que muchas veces queremos correr antes de siquiera saber pararnos. Es como si hay un niño que apenas está aprendiendo a gatear y nosotros ya queremos que empiece a caminar. Y pues esto, si continuamos haciendo eso con el niño, va a llegar un momento que tenga tanto miedo en que ni siquiera lo va a querer intentar. Un poco pasa lo mismo con nuestra mente. No podemos introducirle ciertos conceptos o ciertas ideas que no están en su panorama y creer que todo va a estar bien. Tenemos que ser como los músculos, tenemos que irla entrenando para que vaya creando mayor flexibilidad a diferentes puntos de vista y que entonces la información que le vayamos poniendo la vaya asimilando de una manera como más orgánica, más ligera. Y entonces es saber que es muy importante darnos espacios con la información, no forzarnos a querer entender algo que no estamos entendiendo o que a veces entendemos con la cabeza, pero que nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo está luchando constantemente, o si nos empieza a generar como miedo, por ahí no es. Dejemos en paz esa información, esas ideas y permitamos que nuevamente una parte de nuestra sabiduría interior nos vaya guiando un pasito a la vez, si es por ahí o a lo mejor no. Y ahora sí, almas bonitas, ahora que ya lo tenemos todo más claro, me despido diciéndoles, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal.